Bueno, buenas tardes, licenciado. Vamos a hablar acerca del análisis comparativo de los enfoques teóricos dentro de la psicología. Yo escogí el enfoque conductista y también el psicoanálisis, que me parecieron los más interesantes dentro de este tema. Primero empezamos con una pequeña introducción en la cual explicamos que el enfoque conductista dentro de la psicología está centrado en observar y medir el comportamiento observable de los seres humanos, dejando de lado a los procesos mentales internos, además de que hace énfasis o principal eh, concentración en el entorno y la experiencia de cada individuo. Y por otro lado tenemos el enfoque psicoanalista, el cual es una teoría compleja que se centra en el estudio de la influencia que tiene el inconsciente dentro de la forma en que nosotros nos comportamos, y gracias a esta las personas pueden profundizar en sus sentimientos y el estado de ánimo actual. Por último, en este informe vamos a realizar una pequeña comparación entre estos dos enfoques y conoceremos a fondo cada corriente, conociendo sus conceptos, postulados, figuras clave, autores y las aplicaciones que se hacen dentro del ámbito psicológico. Empezamos con una descripción detallada del enfoque psicoanalista. Este fue desarrollado por Sigmund Freud y se centra en el estudio del inconsciente del ser humano, además de que influye en la forma que tenemos de comportarnos, explorando los conflictos internos que pueden llegar a afectar la salud mental de los individuos que padecen algún tipo de patología psicológica. Además, se enfoca en la importancia de interpretar nuestros sueños y cómo estos explican varias conductas que suceden en cada persona, ya que dentro de nuestros sueños activamos el inconsciente y surgen los traumas, deseos y pensamientos más reprimidos dentro de cada individuo. Bueno, el psicoanálisis está basado en varios postulados clave y algunos de los más importantes que encontré son los siguientes. Primero, el inconsciente. Esto dice que gran parte de nuestros pensamientos y emociones se encuentran fuera de nuestra conciencia, influyendo en la forma en que nosotros nos comportamos y los sentimientos que sentimos día a día. Luego tenemos el conflicto interno. Existen conflictos dentro de nuestra mente que se dividen entre los deseos instintivos, que es el ello, las normas que nos propone la sociedad, que es el superyo, y la realidad, que es el yo. Entre estos generan un debate y problemas internos que pueden desembocar en patologías psicológicas como la ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Luego tenemos el desarrollo psicosexual, que fue propuesto por Freud. Este dice que nuestra personalidad se desarrolla a través de varias etapas y que las experiencias en estas influyen en la personalidad adulta. Aquí en esta imagen observamos las etapas psicosexuales que se dividen en oral, anal, fálica, latencia y genital. Y por último, la interpretación de los sueños, ya que los sueños son una vía de acceso a nuestro inconsciente y podemos revelar los traumas reprimidos, deseos y también los conflictos que no ha resuelto una persona a lo largo de su vida. Así continuamos con las figuras clave dentro del psicoanálisis, que varios de estos contribuyeron con sus aportes para lograr el psicoanálisis que conocemos hoy en día. Algunas de las figuras más importantes fueron Sigmund Freud, que es considerado el fundador del psicoanálisis, ya que fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que revolucionó el campo de la psicología y la comprensión de la mente humana, a través de sus investigaciones y aportes desarrollando la teoría psicoanalista, que se centraba en la importancia del inconsciente en la vida mental y emocional de las personas. Luego tenemos a Carl Jung, que fue un psiquiatra y psicólogo suizo que trabajó estrechamente con Freud durante muchos años. Es conocido por su concepto de inconsciente colectivo, que sostiene que hay una serie de patrones universales de pensamiento y comportamientos que se transmiten de generación en generación. Luego a Melanie Klein, la cual fue una psicoanalista austríaca británica que se centró en el trabajo con los niños y personas jóvenes para comprender los procesos psicológicos tempranos.
Es conocida por la teoría de la relación temprana entre la madre y el bebé, que influyó en la comprensión de la psicología infantil. Y por último tenemos a Jacques Lacan, que fue un psicoanalista francés que reexaminó y reinterpretó la teoría psicoanalista de Freud. Se centró principalmente en la importancia del lenguaje y la cultura y en la comprensión de la mente humana y el desarrollo de la personalidad. Bueno, el psicoanálisis es muy utilizado en la psicología actual y tiene varias aplicaciones prácticas dentro de las terapias individuales psicológicas de las personas. Algunas de estas son la terapia psicoanalítica, la cual es utilizada para tratar trastornos emocionales y de la personalidad, explorando el inconsciente y los conflictos internos a través de la asociación libre y la interpretación de sueños. Luego tenemos la psicoterapia de grupo, la cual ayuda a que los participantes exploren y conozcan las historias de los demás, interactuando con los procesos inconscientes que afectan cada una de sus experiencias y también sintiéndose identificado con las historias que cuentan la gente a su alrededor. Luego el psicoanálisis infantil, que es el tratamiento de niños, permitiendo que ellos expresen sus emociones y conflictos a través del juego y otras formas de comunicación. Luego el arte y creatividad, en el cual el psicoanálisis se usa para la interpretación de obras de arte y literatura, explorando los significados inconscientes que pueden estar presentes dentro de este cuadro y logremos descifrar lo que quiere expresar el autor a través de su arte. Y por último, la educación, la cual el psicoanálisis busca entender las dinámicas entre los estudiantes y educadores, además de abordar varios problemas que pueden suceder durante las clases dentro del aula. Luego de que ya conocimos al psicoanálisis, vamos a entrar ahora al enfoque conductista, que es otro de los que me pareció más interesantes. Bueno, pues este se centra en el estudio de la observación del comportamiento, dejando de lado los procesos internos como lo hacía antes el psicoanálisis. Es decir, que en el enfoque conductista ya no se tomaba en cuenta el inconsciente ni ningún proceso interno como los sueños y también el yo, el superyo y el ello. Así, el enfoque conductista se basa en el aprendizaje del condicionamiento como un estímulo y una respuesta. Además, explica que los estímulos de origen externo son los que influyen realmente en la conducta de los individuos. Los principales postulados de, de este enfoque son los siguientes. Primero tenemos el comportamiento observable. Esto se centra únicamente en el comportamiento que podemos observar, ya que es lo que puede ser medido y estudiado de manera objetiva. Luego tenemos el condicionamiento, que se enfatiza en el condicionamiento en aprendizaje y se divide en dos. El condicionamiento clásico, que es el aprendizaje por asociación, como el experimento de Pavlov con los perros. Y el condicionamiento operante, que es el aprendizaje a través de consecuencias, donde el comportamiento es reforzado o castigado. Aquí podemos observar el experimento de Pavlov, que lo hizo con un perro, en el cual utilizó el condicionamiento clásico para representar la comida o la hora de comer y generar un estímulo dentro de esa mascota. Bueno, también tenemos los reforzadores y castigos, que pueden ser estos ya sea positivos y negativos, y influyen dentro del comportamiento del ser humano, haciendo que éste deje de realizar las cosas que estaba haciendo dependiendo del castigo que se le imponga. Luego tenemos al enfoque científico, que se aplica en lo que es los experimentos, en el estudio del comportamiento y utilizando métodos cuantitativos y observacionales. Luego vamos con las figuras que más resaltaron dentro del conductismo. Los que encontré fueron los siguientes. John B. Watson, que es considerado el fundador del conductismo desde su cátedra en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Él estableció las bases de la filosofía conductista
a la que bautizó objetivismo antimentalista, en la cual el estudio se estaba centrado en la conducta y procesos fisiológicos mediante la experimentación dentro de los diferentes laboratorios psicológicos. Luego tenemos a Burroughs Frederick Skinner, que afirmó que la conducta humana se explica solo como un conjunto de asociaciones aprendidas entre los estímulos y respuestas del medio externo sin que intervenga ningún tipo de proceso mental, afectivo o interno. Luego vamos con Iván Petrovich Pavlov, que es uno de los precursores del conductismo más importantes, ya que fue el primero en llevar a cabo una serie sistemática de experimentos con el fin de comprender cómo aprendían los animales. Así consiguió obtener el concepto de un reflejo condicionado, el cual era una respuesta a un determinado estímulo, como el experimento que hizo con el perro. Y por último, a Edward Lee Thorndike, que a partir de sus experimentos con gatos, Thorndike formuló la ley del efecto, la cual afirma que las conductas que tienen un resultado satisfactorio tienen mayor probabilidad de ser repetidas en comparación con aquellas que no lo tienen. Y para finalizar, encontramos las aplicaciones prácticas de este enfoque dentro de la psicología actual. Algunas de las más destacadas son las siguientes que voy a nombrar a continuación. Primero tenemos a la educación, en la cual se utiliza dentro de la enseñanza mediante el refuerzo positivo y negativos. Esto permitiéndonos mejorar el rendimiento y conducta de los estudiantes tanto dentro como fuera de las clases. Luego tenemos el entrenamiento animal, que este enfoque conductista es muy importante a la hora de entrenar a una mascota, ya que mediante los castigos y premios ellos aprenden y se condicionan a actuar mediante estímulos, en donde las recompensas sirven para enseñarles trucos y también a corregir comportamientos que no son deseados por su dueño. Luego, en terapias psicológicas, el conductismo se utiliza para enseñar a los pacientes a enfrentarse a sus miedos, con el fin de modificar su conducta hacia ellos y lograr superar ese trauma. También es muy utilizado dentro de la mercadotecnia y publicidad, ya que los conductistas analizan las respuestas de los consumidores a estímulos publicitarios utilizando refuerzos como lo son los descuentos, eh, la bajada de precio de algunos artículos que fomentan los comportamientos de compra de los seres humanos. Y por último, la salud pública, ya que el conductismo es muy utilizado para realizar estrategias conductuales que promueven hábitos saludables, como campañas para dejar de fumar o fomentar el ejercicio utilizando refuerzos y recompensas. Luego de explicar a detalle cada uno de los enfoques que he escogido, vamos a realizar un análisis comparativo en este cuadro que he creado. Pues las principales diferencias entre el enfoque psicoanalista y el conductista son las siguientes. El enfoque psicoanalista se centra en los procesos mentales inconscientes, afirmando que gran parte de nuestro comportamiento está influenciado por deseos, conflictos y recuerdos en los cuales nosotros no somos conscientes. Por otro lado, el enfoque conductista se centra en el comportamiento observable y medible, el cual descarta los procesos mentales que no pueden ser observados, es decir, los procesos internos como el inconsciente. Luego, el enfoque psicoanalista destaca la importancia de la historia personal y las experiencias tempranas en la formación de la personalidad y el comportamiento. Y por otro lado, el enfoque conductista se basa en la idea de que el comportamiento se modifica a través del refuerzo y el castigo, lo que implica que el entorno juega un papel crucial en la formación de la conducta de un individuo. Luego, los psicoanalistas creen que el comportamiento humano está determinado por factores internos y dinámicas psicológicas como impulsos y deseos reprimidos dentro del inconsciente.
pero los conductistas creen que el comportamiento es una respuesta a estímulos del entorno externo, minimizando el papel de la herencia o los procesos internos mentales. Luego tenemos que el psicoanálisis valora la introspección y la autoexploración como herramientas para entender y resolver conflictos internos. Pero por otro lado, el conductismo no considera relevante el concepto del inconsciente, ya que su enfoque está en lo que se puede observar y medir, más no en lo que se encuentra internamente dentro de los individuos. Y finalmente, el psicoanálisis tiende a ser un proceso prolongado con varias sesiones regulares durante un periodo extenso, permitiendo profundizar en la historia personal del paciente, conociendo cada una de sus experiencias. Pero por otro lado, el conductismo utiliza principios de condicionamiento para enseñar nuevas conductas y eliminar comportamientos no deseados. Ahora tenemos las semejanzas entre el psicoanálisis y el conductismo. Bueno, tenemos que ambas se centran en entender y explicar el comportamiento humano, aunque tienen perspectivas diferentes de este. También el conductismo y el psicoanálisis pretenden ser científicos en sus métodos y no inventar sus propias formas de explicar la mente o el comportamiento de un ser humano. También ambos enfoques han influido en la práctica clínica y en la terapia psicológica, y finalmente el conductismo y el psicoanálisis consideran la importancia de las experiencias en la formación de la personalidad y el comportamiento de un ser humano. Y finalmente explicaremos un ejemplo específico de un fenómeno psicológico particular como lo es la ansiedad y cómo cada uno de estos enfoques podría resolverlo. Primero empezamos con el psicoanálisis. Aquí un psicólogo que está basado en el psicoanálisis empezaría por explorar la historia personal del paciente, sus experiencias, todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, etc. Así buscando eventos que puedan haber desencadenado en esta ansiedad, haciendo que el paciente hable de sus pensamientos y sentimientos con la persona y comparta lo que él siente y cómo puede llegar a resolverlo. Luego se le podría invitar a hablar también acerca de sus sueños, buscando significados ocultos y símbolos que reflejen tanto conflictos internos como deseos reprimidos relacionados con la ansiedad que padece. Y finalmente se estudiaría los mecanismos de defensa que utiliza el paciente para calmar esa ansiedad, como el consumo de analgésicos, pastillas, entre otros, y cómo estos también pueden estar contribuyendo a la aparición de nuevos síntomas dentro del paciente. Por ello, el psicoanálisis estudiaría más a fondo la historia y experiencias del paciente, con el fin de lograr encontrar el origen del trauma y curarlo de raíz. Luego tenemos al conductismo. El proceso que utiliza este es mucho más diferente al del psicoanálisis. Aquí el psicólogo comenzaría por identificar los comportamientos específicos relacionados con la ansiedad, como evitar situaciones sociales o experimentar ataques de pánico en público. Luego utilizaría el refuerzo positivo para fomentar comportamientos que enfrenten esta ansiedad, como recomendar al paciente que es muy antisocial asistir a eventos sociales e interactuar con las personas que le rodean. Y si el paciente realiza esto que dice el psicólogo, lo recompensará cuando éste logre hacerlo. Y por último, se le enseñaría al paciente técnicas para afrontar y manejar la ansiedad, como por ejemplo la respiración profunda o identificar ideas racionales, además de la meditación y otras técnicas. Bueno, y este ha sido mi pequeño cuadro comparativo, y en conclusión podría decir que entendí que el enfoque psicoanalista y el conductista son muy importantes dentro de la psicología y los tratamientos psicológicos, ya que por un lado el psicoanálisis nos permite comprender la complejidad de la mente humana
y tratar problemas emocionales a profundidad explorando el inconsciente de las personas, en donde se encuentran la mayor parte de los deseos reprimidos y los traumas, los cuales ayudan a explicar la conducta que el individuo ha adquirido a lo largo de su vida. Y por otro lado, el conductismo nos ofrece métodos prácticos y efectivos para modificar estos comportamientos mediante el refuerzo positivo o negativo, que son los castigos, en otras palabras, permitiéndonos cambiar la conducta de las personas y llevar por buen camino sus pensamientos e ideas. Esto ha sido toda mi exposición. Gracias.